Cuando vi a Leticia mirando mi cartera con esos ojos calculadores, debí haber sabido que algo terrible estaba por suceder. Pero yo, Rosa, a los 73 años, ya había aprendido que las serpientes más peligrosas son las que sonríen mientras te muerden. Y ese día, en el restaurante más elegante de la ciudad, mi nuera iba a descubrir que esta abuela no era tan ingenua como ella pensaba. Todo comenzó 3 días antes, cuando recibí esa llamada tan dulce que me hizo sospechar inmediatamente. La voz de Leticia sonaba diferente, demasiado cariñosa, como cuando los vendedores quieren estafarte por teléfono. «Rosa querida», me dijo, «he estado pensando que hace mucho tiempo no nos reunimos toda la familia. ¿Qué te parece si organizamos un almuerzo especial el sábado?» Su tono era meloso, artificial, como miel echada a perder. Antes de continuar con esta historia, me gustaría que te suscribas al canal y me comentes de dónde me estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para mí. Ese sábado por la mañana, mientras me vestía con mi vestido verde favorito, el que Jorge me había regalado para mi cumpleaños, sentí algo extraño en el estómago. No era nerviosismo, era intuición pura. En mis más de 7 décadas de vida, había desarrollado un sexto sentido para detectar las traiciones familiares. Y algo en la forma en que Leticia había insistido tanto en que fuéramos al restaurante más bonito que conoces, Rosa, me hizo encender todas las alarmas. Llegué puntual, como siempre. El restaurante estaba precioso, con manteles blancos inmaculados y flores frescas en cada mesa. Leticia ya estaba ahí, pero no sola. Vi a Ana, mi hermana menor, con su esposo Arturo. También estaba Sandra, la prima lejana que solo aparecía en los cumpleaños cuando había comida gratis. Y por si fuera poco, Miguel, el sobrino de Leticia que ni siquiera conocía bien, estaba sentado en la mesa más grande del lugar. «Rosa, qué alegría verte», gritó Leticia levantándose para abrazarme. Pero mientras me abrazaba, susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas traído tu tarjeta de crédito principal, porque este lugar no es nada barato». Lo dijo como una broma, pero sus ojos brillaban con una codicia que me revolvió el estómago. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que obviamente había reservado para mí con toda intención. Desde ahí podía ver a todos, pero también todos podían verme a mí. Era la posición perfecta para lo que Leticia tenía planeado. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. La conversación fluía sobre el clima, los nietos, las telenovelas. Pero yo observaba cada gesto, cada mirada cómplice entre Leticia y los demás invitados. El primer indicio real llegó cuando el mesero se acercó para tomar las órdenes. Leticia, que siempre pedía ensaladas baratas cuando salíamos solas, de repente se transformó en una gourmet. «Quiero el salmón con trufa negra», anunció con una sonrisa radiante. «Y de entrada, el carpaccio de res más caro que tengan. Ah, y una botella de ese vino tinto que está en la carta especial». Ana la siguió inmediatamente. «Yo también quiero el salmón, se ve delicioso». Sandra pidió la langosta termidor, y Arturo eligió el corte de carne más costoso del menú. Uno por uno, todos fueron pidiendo los platos más caros, como si hubieran ensayado esta coreografía previamente. Y yo ahí, con mi agua mineral y mi pechuga de pollo a la plancha, empezando a entender el juego macabro que se desarrollaba frente a mis ojos. «Rosa», me dijo Leticia con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta, «pide lo que quieras, hoy es un día especial para celebrar lo unida que está nuestra familia». La palabra, nuestra, sonó como una amenaza velada. Pero lo que realmente me confirmó mis sospechas fue ver cómo intercambiaba miradas significativas con Sandra cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. El ambiente se volvió tenso para mí, aunque los demás parecían estar pasándola de maravilla. Leticia controlaba la conversación, dirigiéndola siempre hacia temas que me hicieran quedar como la matriarca generosa de la familia. «Rosa siempre ha sido tan dadivosa con todos nosotros», decía mientras cortaba su carísimo salmón. «Recuerden cuando nos llevó a todos a ese viaje, o cuando pagó la operación de la tía Mercedes». Cada comentario era un anzuelo más en su red. Estaba construyendo una narrativa pública donde yo era la benefactora familiar, la que siempre pagaba por todo. Y lo más perverso era que lo hacía frente a testigos, creando una presión social imposible de ignorar. Pero lo que Leticia no sabía era que yo había pasado décadas lidiando con manipuladores mucho más sofisticados que ella. Cuando llegaron los postres que nadie había pedido pero que Leticia ordenó para compartir, supe que el momento de la verdad se acercaba.
3 tiramisús individuales de $30 cada uno. Café especial importado. Y por si fuera poco, pidió una segunda botella de vino, la más cara de la carta. La tensión en mi pecho se intensificó cuando vi llegar a más invitados sorpresa. Leticia había estado enviando mensajes de texto durante toda la comida, y ahora entendía por qué. Juan, el hermano mayor de mi nuera, apareció con su esposa Alicia y sus 2 hijos adolescentes. «Qué casualidad encontrarlos aquí», mintió descaradamente Juan, mientras Leticia les hacía señas para que se sentaran en la mesa contigua que, misteriosamente, ya estaba reservada. «Rosa, mira qué sorpresa tan hermosa», dijo Leticia con esa sonrisa que cada vez me parecía más siniestra. Juan y Alicia estaban por aquí cerca y decidieron acompañarnos. ¿No es maravilloso cuando la familia se reúne así, espontáneamente? La palabra, espontáneamente, me sonó como una bofetada. Nada de esto era casualidad. Todo estaba orquestado con la precisión de un asalto a banco. Alicia se acercó a saludarme con besos en las mejillas, pero cuando se inclinó, escuché perfectamente cómo le susurraba a Leticia: «¿Ya le dijiste sobre la cuenta?». Y Leticia le respondió con un casi imperceptible movimiento de cabeza que significaba: «Todavía no, pero tranquila». Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero mantuve mi rostro sereno. Años de experiencia me habían enseñado que la mejor defensa es la aparente ingenuidad. Los recién llegados pidieron entradas, platos principales y bebidas como si acabaran de ganar la lotería. Los adolescentes ordenaron los batidos más caros del menú, esos que venían decorados con frutas exóticas y costaban lo mismo que una comida completa para 4 personas. Juan pidió whisky añejo, de esos que sirven en copas especiales y cuestan $100 por trago. Todo mientras Leticia asentía aprobadoramente, como si fuera la anfitriona oficial de esta farsa. «Rosa», me dijo Ana, mi propia hermana, con una voz que no le había escuchado nunca, «qué generosa eres al invitarnos a este lugar tan elegante. Leticia nos contó que quería celebrar lo mucho que aprecias a tu familia política». Las palabras me cayeron como piedras. Ana sabía perfectamente que yo nunca había dicho semejante cosa, pero ahí estaba, participando en esta conspiración contra mí. Me di cuenta de que esto no era solo una estafa de dinero. Era algo mucho más cruel y calculado. Leticia estaba destruyendo mi reputación familiar, haciéndome quedar como una mentirosa si me negaba a pagar, o como una tonta si aceptaba. Había construido una trampa perfecta donde cualquier movimiento que yo hiciera me haría ver mal frente a mi propia familia. El mesero se acercó nuevamente, esta vez con una expresión preocupada. «Disculpen», dijo dirigiéndose específicamente a mí, «la señora necesita que dividamos la cuenta de alguna manera particular». Leticia intervino inmediatamente antes de que yo pudiera responder. «No, todo va en una sola cuenta. La señora Rosa se encarga de todo, ¿verdad, suegrita querida?». La palabra, suegrita, sonó como veneno puro. Y lo peor era la forma en que todos me miraban, esperando mi confirmación. Sandra sonreía con esa expresión de quien está a punto de presenciar un espectáculo. Arturo evitaba mi mirada, claramente incómodo pero demasiado cobarde para intervenir. Y Ana, mi propia hermana, me observaba con una mezcla de expectación y culpa que me partió el corazón. «Por supuesto», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Todo en una cuenta». Pero mientras decía esto, mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Leticia creía que me había atrapado, estaba muy equivocada. Yo había sobrevivido a 2 maridos, había criado 5 hijos, había manejado un negocio familiar durante 30 años, y había aprendido que en esta vida, los lobos siempre se disfrazan de corderos. Leticia no pudo ocultar su satisfacción. Sus ojos brillaron con una victoria prematura que me dio náuseas. Se inclinó hacia Juan y Alicia, y los 3 comenzaron a reírse de algo que obviamente tenía que ver conmigo. Me trataban como si fuera una anciana senil que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero lo que no sabían era que durante toda la comida, yo había estado grabando la conversación con mi teléfono celular. Sí, a los 73 años, había aprendido a usar la tecnología para protegerme. Mi nieto Miguel me había enseñado a activar la grabadora de voz con solo apretar un botón, y desde el momento en que Leticia hizo ese comentario sobre mi tarjeta de crédito, todo había quedado registrado. Cada palabra manipuladora, cada comentario cruel, cada risa despectiva. Mientras esperábamos la cuenta, Leticia se volvió hacia mí con esa sonrisa falsa que ya me tenía completamente harta.
Rosa, quería aprovechar que estamos todos aquí para decirte lo mucho que admiramos tu generosidad. Siempre has sido tan espléndida con nosotros, tan considerada. Jorge tiene mucha suerte de tener una madre como tú. Sus palabras eran miel envenenada, diseñadas para hacer más difícil cualquier negativa de mi parte. Los demás se sumaron al coro de halagos falsos. Sandra habló de mi gran corazón, Arturo mencionó mi espíritu familiar, y hasta Ana se atrevió a decir que yo era un ejemplo de generosidad para todas las madres. Era nauseabundo escuchar cómo todos participaban en esta farsa, sabiendo perfectamente que me estaban manipulando. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue darme cuenta de que Ana, mi propia hermana de sangre, estaba participando activamente en esta humillación. La mujer que había crecido conmigo, que había compartido mi infancia, que conocía todos mis secretos y mis miedos, ahora estaba sentada ahí ayudando a mi nuera a estafarme. Esa traición dolía más que todo el dinero del mundo. Cuando finalmente llegó la cuenta, el mesero la puso directamente frente a mí, como si hubiera recibido instrucciones específicas. El total era astronómico, $1,238. $1,238 por una comida que se suponía era un almuerzo familiar íntimo. La cifra me golpeó como un martillo, pero lo que más me impactó fue la cara de expectación maliciosa de Leticia. $1,238. La cifra bailaba frente a mis ojos como una bofetada en números. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre no fue la cantidad, sino la expresión de triunfo absoluto en el rostro de Leticia. Ahí estaba ella, mi nuera, la mujer que había entrado a mi familia hace apenas 3 años, mirándome como si fuera una gallina lista para el matadero. «Dios mío, qué cuenta tan alta», exclamó Sandra con una actuación digna de telenovela. Pero claro, con tanta comida deliciosa y vino de calidad, era de esperarse. «Rosa, qué suerte tenemos de tener a alguien tan generosa en la familia». Sus palabras destilaban falsedad, y yo podía ver cómo intercambiaba miradas cómplices con Leticia, como si estuvieran ejecutando un plan ensayado 1000 veces. Juan se acercó a mí con esa sonrisa que ahora me parecía completamente repugnante. «Tía Rosa, no sabe cuánto apreciamos estos momentos familiares. Usted siempre ha sido tan dadivosa con todos nosotros. Mi madre, que en paz descanse, siempre decía que usted tenía el corazón más grande del mundo». La mención de su madre muerta como parte de esta manipulación me revolvió el estómago. ¿Hasta dónde era capaz de llegar esta gente? Leticia se inclinó hacia mí, poniendo su mano sobre la mía en un gesto que cualquier observador externo habría interpretado como cariñoso, pero que yo sentí como las garras de un buitre. «Rosa querida, sé que para usted estos gastos no representan nada comparado con la alegría de vernos a todos reunidos. Jorge siempre me dice lo orgulloso que está de tener una madre tan espléndida y generosa». La mención de mi hijo Jorge fue el golpe más bajo. Leticia sabía perfectamente que yo haría cualquier cosa por la felicidad de mi hijo, y estaba usando ese amor como un arma en mi contra. Pero lo que ella no sabía era que Jorge y yo habíamos tenido una conversación muy interesante la semana pasada, donde él me había contado algunas cosas muy preocupantes sobre el comportamiento financiero de su esposa. «Por supuesto», respondí con una sonrisa que esperaba se viera convincente, mientras por dentro calculaba mi próximo movimiento. La familia es lo más importante. Pero mientras decía esto, mi mente repasaba cada detalle de lo que estaba sucediendo. Esta no era una situación improvisada. Todo había sido planeado meticulosamente. La elección del restaurante más caro, la invitación de tantas personas extras, los platos y bebidas más costosos del menú. Alicia, que había estado relativamente callada durante toda la comida, decidió sumarse al coro de adulaciones. «Rosa, yo siempre le digo a mis amigas lo afortunada que es Leticia de tener una suegra como usted. La mayoría de las suegras son complicadas, pero usted es como una segunda madre para ella». Sus palabras sonaban huecas, ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. El mesero esperaba pacientemente al lado de nuestra mesa, probablemente acostumbrado a estas escenas familiares incómodas. Pero yo noté algo en su expresión que me llamó la atención. No era solo profesional cortesía, había algo parecido a la preocupación, como si hubiera presenciado este tipo de situaciones antes y supiera exactamente lo que estaba pasando. «¿Necesita unos minutos más para revisar la cuenta, señora?», preguntó el mesero con genuina amabilidad. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía un aliado inesperado. Este hombre había visto todo el espectáculo desde el principio, las miradas cómplices, los susurros, la llegada conveniente de los invitados adicionales.
Él sabía que algo no estaba bien. Leticia no pudo contenerse más. Su máscara de nuera dulce comenzó a resquebrajarse. No, no necesita más tiempo. Rosa siempre paga estos almuerzos familiares, ¿verdad, suegrita? Es una tradición hermosa que tenemos en la familia. La forma en que pronunció tradición sonó como una amenaza apenas disimulada. Estaba forzándome públicamente a aceptar una responsabilidad que yo nunca había asumido. Ana, mi propia hermana, decidió clavar el último clavo en mi ataúd. Sí, Rosa siempre ha sido así de generosa. Recuerdo cuando éramos niñas, ella siempre compartía todo lo que tenía. Es hermoso ver que esa generosidad ha crecido con los años. La traición de Ana me dolió más que todo lo demás junto. Estaba usando nuestros recuerdos de infancia para manipularme emocionalmente. Pero mientras todos esperaban que yo sacara mi tarjeta de crédito como una anciana obediente y manipulable, mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un mensaje de Jorge. Mamá, Leticia acaba de comprar un vestido de $2000 online. Me dijo que era para una ocasión especial. ¿Sabes algo de esto? El timín no podía ser más perfecto. Sonreí para mis adentros. Mi nuera había cometido el error clásico de subestimar a su oponente. Mientras ella se creía muy inteligente orquestando esta estafa familiar, yo había estado reuniendo información sobre sus verdaderas intenciones desde hacía semanas. Jorge había empezado a notar gastos extraños en sus cuentas, compras inexplicables, mentiras sobre dinero que supuestamente había prestado a familiares. ¿Saben qué?, dije finalmente, manteniendo mi voz tranquila y dulce. Antes de pagar, me gustaría hacer un brindis por esta hermosa reunión familiar. Levanté mi copa de agua mineral, y todos los demás alzaron automáticamente sus copas de vino caro. Era el momento perfecto para comenzar mi contraataque. Quiero brindar por la honestidad, continué, mirando directamente a los ojos de Leticia, por la transparencia en las relaciones familiares, y por la importancia de nunca aprovecharse de la confianza de las personas que amamos. Mi tono seguía siendo dulce, pero había algo en mis palabras que hizo que el ambiente en la mesa cambiara sutilmente. Leticia parpadeó nerviosamente. Por primera vez en toda la tarde, parecía insegura. Por supuesto, Rosa. La honestidad es muy importante, tartamudeó, pero su voz ya no sonaba tan confiada como antes. Algo en mi expresión le había hecho darse cuenta de que tal vez no tenía tanto control de la situación como creía. Y también quiero brindar, agregué, sacando mi teléfono del bolso y poniéndolo sobre la mesa, por el maravilloso invento de la tecnología moderna que nos permite recordar conversaciones importantes con tanta claridad. La mención del teléfono hizo que Leticia se pusiera visiblemente pálida. Sus ojos se fijaron en el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra dejó de sonreír, Juan se movió incómodamente en su silla, y Ana me miró con una expresión que no pude descifrar. Pero fue Leticia quien reaccionó más dramáticamente. Su mano comenzó a temblar ligeramente mientras sostenía su copa de vino, y vi cómo tragaba saliva nerviosamente. ¿A qué te refieres exactamente, Rosa?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba en los bordes. Era evidente que su confianza se estaba desmoronando rápidamente. La depredadora se estaba dando cuenta de que tal vez había subestimado gravemente a su presa. Oh, nada importante, respondí con una sonrisa que sabía era intimidante. Solo pensaba en lo útil que es poder recordar conversaciones exactas. Por ejemplo, recordar exactamente qué se dijo y cuándo se dijo. La memoria puede ser tan traicionera a mi edad, pero la tecnología nunca miente. El rostro de Leticia pasó del rosa saludable al blanco cadavérico en cuestión de segundos. Sus ojos se fijaron en mi teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar, y yo pude ver el exacto momento en que se dio cuenta de que había cometido un error garrafal. Pero no era el momento de mostrar todas mis cartas todavía. Primero necesitaba que ella se hundiera más profundo en su propia trampa. Rosa, dijo con una voz que intentaba sonar natural pero que claramente temblaba, no entiendo por qué mencionas las grabaciones. Aquí solo hemos tenido una conversación familiar hermosa, ¿verdad? Sus ojos recorrieron la mesa buscando apoyo en los demás, pero por primera vez en toda la tarde, nadie parecía dispuesto a respaldarla incondicionalmente. Juan carraspeó incómodamente. Sí, solo hemos estado charlando sobre familia y recordando buenos momentos. Pero su voz sonaba forzada, como si hubiera ensayado esas palabras.
Alicia asintió nerviosamente, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. El ambiente en la mesa había cambiado por completo. La confianza arrogante de hace unos minutos se había evaporado como agua en el desierto. Por supuesto que ha sido hermosa, respondí con esa dulzura venenosa que había perfeccionado a lo largo de décadas. Especialmente esa parte donde mencionaste lo de mi tarjeta de crédito principal, Leticia. Esa fue una observación particularmente interesante. Mientras hablaba, mis dedos acariciaban ligeramente la pantalla de mi teléfono, un gesto sutil pero que no pasó desapercibido para mi nuera. Leticia se atragantó con su vino. Literalmente. Comenzó a toser de forma incontrolable, y Alicia tuvo que darle palmadas en la espalda. Cuando finalmente pudo hablar, su voz sonaba ronca. Yo no recuerdo haber dicho nada sobre tarjetas de crédito. Tal vez escuchaste mal, Rosa. A veces en los restaurantes hay mucho ruido y... ¿En serio? La interrumpí con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Qué curioso. Mi memoria me dice una cosa, pero tal vez tienes razón. Tal vez debería verificar qué es exactamente lo que escuché. Mi mano se movió hacia el teléfono como si fuera a reproducir algo, y vi cómo Leticia se tensaba como un animal acorralado. Sandra, que hasta ese momento había sido una espectadora entusiasta de esta farsa, comenzó a parecer genuinamente nerviosa. Bueno, yo creo que todas las familias tienen pequeños malentendidos. Lo importante es que estamos aquí juntas, ¿verdad? Su voz sonaba desesperada, como si estuviera tratando de evitar que algo terrible estuviera a punto de suceder. Pero Ana, mi propia hermana, me sorprendió con su siguiente movimiento. Se inclinó hacia mí y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. Rosa, tal vez deberíamos hablar de esto en privado después. Había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que ella sabía más de lo que había estado aparentando. Tal vez Ana no era tan cómplice como yo había pensado. ¿Hablar de qué en privado?, pregunté en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos en la mesa pudieran escuchar. ¿De por qué mi nuera organizó esta reunión familiar tan elaborada en el restaurante más caro de la ciudad? ¿De por qué aparecieron invitados sorpresa que casualmente ya tenían mesa reservada? ¿O tal vez de por qué todos pidieron los platos más costosos del menú como si hubieran estado planeándolo? El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con cuchillo. Cada persona en esa mesa sabía que acababa de poner el dedo en la llaga, pero nadie se atrevía a admitirlo abiertamente. Leticia me miraba con una mezcla de terror y odio que me hizo darme cuenta de lo peligrosa que realmente era esta mujer. Rosa, dijo finalmente con una voz que intentaba sonar dolida, no puedo creer que pienses tan mal de nosotros. Solo queríamos pasar un momento agradable en familia. Si el lugar es caro, es porque queríamos lo mejor para ti. Pensé que te gustaría estar en un sitio elegante con las personas que te aman. Su actuación era impresionante, pero yo ya había visto detrás de la máscara. Juan decidió apoyar a su hermana. Sí, tía Rosa, creo que está malinterpretando las cosas. Leticia solo quería hacer algo especial para usted. No hay ninguna conspiración aquí. Pero mientras hablaba, sus ojos evitaban los míos, y pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener su copa de whisky caro. Malinterpretando, repetí con una risa que sonó más amarga de lo que había pretendido. Entonces explícame, Juan, ¿por qué tu hermana me susurró al oído que esperaba que hubiera traído mi tarjeta de crédito principal porque este lugar no era nada barato? Eso también lo malinterpreté. La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Juan abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Claramente no tenía respuesta para eso. Alicia se puso roja como un tomate, y Sandra comenzó a juguetear nerviosamente con su servilleta. Pero fue la reacción de Leticia la que más me satisfizo. Se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó. «Eso es suficiente», gritó, y su voz había perdido completamente esa dulzura falsa que había mantenido toda la tarde. «No voy a quedarme aquí sentada escuchando estas acusaciones ridículas. Pensé que eras una mujer madura y razonable, pero veo que la edad te está afectando más de lo que pensaba». Su insulto sobre mi edad fue el error final. Había mostrado su verdadera naturaleza frente a todos, y ahora no había forma de dar marcha atrás. El mesero, que había estado observando discretamente desde una distancia prudente, se acercó cautelosamente. «Está todo bien aquí, señoras». «Todo está perfectamente bien», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de Leticia.
Solo estamos teniendo una conversación familiar muy esclarecedora. Luego me dirigí directamente a mi nuera, que seguía de pie con los puños cerrados. Leticia, querida, creo que es hora de que seas completamente honesta con todos nosotros. No tengo nada que explicar, replicó, pero su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Vine aquí de buena fe para pasar tiempo con mi familia política, y esto es lo que recibo a cambio. Paranoia y acusaciones locas. Ana finalmente habló, y sus palabras me sorprendieron. Leticia, tal vez deberías sentarte y calmarte. Esta no es forma de hablarle a Rosa. Mi hermana había elegido bando, y no era el que yo había esperado. Tal vez había subestimado la situación tanto como Leticia me había subestimado a mí. ¿Cómo me voy a calmar?, gritó Leticia, y ahora otros comensales del restaurante habían comenzado a voltear para ver qué estaba pasando. Ella está insinuando que organicé todo esto para estafarle dinero. Es una acusación completamente ridícula e insultante. ¿Es ridícula?, pregunté, y finalmente toqué la pantalla de mi teléfono. Entonces no te importará que reproduzca esta pequeña conversación que tuve grabada, ¿verdad? Solo para aclarar las cosas para todos. Mi dedo se posicionó sobre el botón de reproducir, y juro que pude ver cómo la vida se drenaba del rostro de Leticia. El dedo índice de mi mano derecha se quedó suspendido sobre el botón de reproducir, y en ese momento eterno, vi cómo toda la sangre abandonaba el rostro de Leticia. Era como ver a alguien darse cuenta de que acababa de caminar directamente hacia un precipicio. Sus ojos se fijaron en mi teléfono con la misma intensidad con que un condenado miraría la soga que va a ahorcarlo. Rosa, por favor, susurró con una voz completamente diferente a la que había usado durante toda la tarde. Ya no quedaba rastro de esa confianza arrogante que había mostrado cuando creía que me tenía atrapada. No hagas esto. Podemos resolver cualquier malentendido hablando como adultas civilizadas. Pero yo había pasado el punto de no retorno. Esta mujer había intentado humillarme públicamente, había manipulado a mi propia familia para que participara en su esquema, y había usado el amor que siento por mi hijo como un arma en mi contra. No iba a haber misericordia. Malentendido, repetí con una sonrisa que sabía era glacial. Leticia, querida, creo que la única que está malentendiendo algo eres tú. Malentendiste completamente con quien te estabas metiendo. Y sin más dilación, presioné el botón de reproducir. La voz de Leticia llenó el aire del restaurante, cristalina y clara a través del altavoz de mi teléfono. Espero que hayas traído tu tarjeta de crédito principal, porque este lugar no es nada barato. Las palabras fueron como balas disparadas directamente al corazón de su credibilidad. Juan dejó caer su copa de whisky, que se estrelló contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el restaurante. Pero eso no era todo. La grabación continuó con su conversación susurrada con Sandra. ¿Ya le dijiste sobre la cuenta? Y la respuesta de Leticia: todavía no, pero tranquila. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor, pero yo podía escuchar el murmullo creciente de otros comensales que habían comenzado a prestar atención a nuestro drama familiar. Eso está sacado de contexto, tartamudeó Leticia, pero su voz sonaba desesperada. Las grabaciones pueden manipularse, pueden editarse. Esto no prueba nada. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba agarrarse a cualquier clavo ardiendo que pudiera encontrar. Ana me miró con una expresión que mezclaba horror y admiración. Rosa, has estado grabando toda la conversación. Su voz tenía un tono de incredulidad, como si no pudiera creer que su hermana mayor fuera capaz de tal nivel de premeditación estratégica. Desde el momento en que Leticia hizo ese comentario sobre mi tarjeta de crédito, confirmé con orgullo. Sabes, Ana, cuando llegué a mi edad, aprendí que la mejor defensa contra los manipuladores es tener pruebas irrefutables de su comportamiento real. Sandra había dejado de fingir completamente. Su máscara de familiar cariñosa se había desplomado por completo. Esto es una trampa. Nos tendiste una trampa desde el principio. Su acusación sonaba más a admiración que a condena, como si finalmente hubiera reconocido que había subestimado gravemente a su oponente. ¿Una trampa?, pregunté con genuina sorpresa. Sandra, querida, yo simplemente vine a un almuerzo familiar al que fui invitada. El hecho de que ustedes vinieran con intenciones ocultas no es culpa mía. Yo solo me protegí de la manera que cualquier persona inteligente se protegería. Alicia, que había permanecido relativamente callada durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. Juan,
creo que deberíamos irnos. Esto se ha salido completamente de control. Pero Juan parecía estar en estado de shock, mirando alternativamente a su hermana Yami como si no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. El mesero se acercó nuevamente, claramente incómodo con la situación pero intentando mantener su profesionalismo. Señoras, están molestando a otros comensales. ¿Podrían por favor mantener sus voces bajas? Su petición era razonable, pero Leticia estaba más allá de la razón en ese momento. Esto es una conspiración, gritó mi nuera, y ahora definitivamente todo el restaurante nos estaba mirando. Esta mujer me tendió una trampa. Me invitó aquí para humillarme públicamente. Su histeria era tan completa que casi me dio lástima. Casi. ¿Te invité yo?, pregunté con una calma deliberada que contrastaba dramáticamente con su frenesí. Leticia, querida, creo que tu memoria te está fallando. Tú fuiste quien me llamó hace 3 días para organizar este almuerzo. Tú fuiste quien eligió este restaurante. Tú fuiste quien invitó a todos estos familiares adicionales. La verdad de mis palabras la golpeó como una bofetada. Por un momento, se quedó completamente muda, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Era evidente que se había dado cuenta de que no tenía forma de salir de este agujero que ella misma había cavado. Ana se inclinó hacia mí y me susurró: Rosa, ¿qué más tienes en esa grabación? Su pregunta me hizo sonreír, porque efectivamente había más. Mucho más. Bueno, dije mientras revisaba mi teléfono, también tengo la parte donde Leticia le dice a Juan por teléfono que la vieja estúpida va a caer como un pollo en el matadero, y la conversación donde planean exactamente qué platos pedir para maximizar la cuenta. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas. Juan se puso de pie lentamente, como un hombre que acababa de recibir un golpe devastador. Leticia, ¿realmente dijiste eso sobre la tía Rosa? Por primera vez en toda la tarde, Leticia no tuvo respuesta inmediata. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua, claramente buscando desesperadamente alguna explicación que pudiera salvarla. Pero no había explicación posible para llamar a alguien vieja estúpida cuando acabas de pedirle que pague una cuenta de más de $1000. Juan, tú no entiendes, comenzó finalmente, pero su voz sonaba derrotada. Ella siempre ha tenido tanto dinero, y nosotros hemos estado luchando financieramente. Solo pensé que... ¿Qué pensaste que? La interrumpí con una voz que cortaba como un cuchillo. ¿Pensaste que por ser mayor y viuda era automáticamente tu banco personal? ¿Pensaste que podías manipularme emocionalmente usando el amor que siento por mi hijo? Leticia comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecían tan falsas como todo lo demás que había hecho esa tarde. No era mi intención lastimarte, Rosa. Solo estoy tan estresada con nuestras deudas, y Jorge siempre habla de lo generosa que eres. No te atrevas, la corté con una voz que hizo que se sobresaltara, no te atrevas a involucrar a Jorge en esto. Mi hijo no tiene idea de lo que has hecho hoy, y cuando se entere, dudo mucho que esté muy contento contigo. El mesero regresó, esta vez acompañado por lo que claramente era el gerente del restaurante. Señoras, vamos a tener que pedirles que resuelvan esta situación de manera más discreta, o tendremos que pedirles que se retiren del establecimiento. Por supuesto que resolveremos esto de manera discreta, le respondí al gerente con una sonrisa que irradiaba la dignidad que solo viene con décadas de experiencia al lidiar con situaciones difíciles. De hecho, creo que ya estamos llegando al final de esta conversación tan esclarecedora. Mis ojos se fijaron en Leticia, que seguía llorando esas lágrimas que me parecían tan auténticas como billetes de $3. El gerente asintió nerviosamente y se retiró, pero pude ver que se quedó lo suficientemente cerca para intervenir si la situación se salía más de control. Era evidente que había presenciado este tipo de dramas familiares antes, probablemente más de los que le habría gustado en un restaurante de esta categoría. Sus ojos se movían entre nosotras con la experiencia de alguien que sabía exactamente cómo estas situaciones podían escalar peligrosamente. Juan se acercó a su hermana y le puso una mano en el hombro, pero su gesto no tenía nada de consolador. Leticia, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Realmente planeaste todo esto para que la tía Rosa pagara nuestra cuenta? Su voz temblaba con una mezcla de ira y vergüenza que me hizo darme cuenta de que tal vez él había sido manipulado tanto como yo. La forma en que apretaba los puños mostraba que estaba luchando por mantener su compostura. Juan, por favor, tú no entiendes la presión en la que hemos estado viviendo,
sollozó Leticia, pero ahora sus palabras sonaban desesperadas en lugar de convincentes. Las tarjetas de crédito están al límite, el alquiler está atrasado, y Jorge perdió esas horas extras en el trabajo. Solo pensé que Rosa podría ayudarnos una vez más, como siempre lo ha hecho. Sus lágrimas caían sobre el mantel blanco, dejando manchas oscuras que parecían simbolizar la destrucción de toda pretensión de inocencia. Como siempre lo ha hecho, repetí con una incredulidad genuina. Leticia, querida, creo que hay una gran confusión aquí. Yo nunca he pagado tus cuentas regularmente. De hecho, esta habría sido la primera vez que me pedías ayuda financiera directamente. Pero mientras decía esto, una realización horrible comenzó a formarse en mi mente como nubes de tormenta congregándose en un cielo despejado. Ana me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Rosa, ¿no le has dado dinero a Leticia antes? Su pregunta tenía un tono extraño, como si ella supiera algo que yo no sabía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comencé a conectar puntos que tal vez había estado ignorando deliberadamente, puntos que ahora formaban una imagen devastadoramente clara. No directamente, respondí lentamente, sintiendo como si estuviera caminando sobre arena movediza. Pero... Y entonces me di cuenta. Jorge. Mi hijo había estado pidiendo préstamos pequeños durante los últimos meses. $500 aquí, 300 allá, siempre con excusas perfectamente razonables. Reparaciones del auto, gastos médicos inesperados, una emergencia del apartamento. Nunca cantidades lo suficientemente grandes para alarmarme. Pero ahora, sumándolo todo. Oh, Dios mío, susurré mientras la verdad me golpeaba como un martillo sobre un yunque. Jorge no sabía para qué era realmente el dinero, ¿verdad? Mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. Mi propio hijo había sido usado como intermediario inconsciente en esta estafa de larga duración, un peón en el juego cruel de su propia esposa. Leticia dejó de llorar abruptamente, como si hubiera dado cuenta de que acababa de revelar demasiado. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Juan y yo, claramente calculando si todavía había alguna forma de salir de esta situación sin mayor daño. Era como ver a un animal acorralado evaluando sus opciones de escape, cada una más desesperada que la anterior. Leticia, dijo Juan con una voz que sonaba peligrosamente tranquila, esa calma que precede a las tormentas más devastadoras. Le has estado mintiendo a Jorge sobre para qué necesitaban el dinero que le pedía prestado a su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era la pregunta que todos sabíamos que tenía una respuesta devastadora, una respuesta que cambiaría todo para siempre. La respiración de Leticia se volvió irregular, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado espeso para sus pulmones. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa, y pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado del restaurante. Era evidente que se daba cuenta de que había llegado al final del camino. Sandra, que había estado intentando volverse invisible desde que comenzó la debacle, decidió que era momento de salvar su propio pellejo. Yo no sabía nada sobre préstamos anteriores. Leticia solo me dijo que Rosa siempre pagaba cuando salían a comer en familia. Pensé que era algo que ustedes ya habían acordado. Su voz sonaba aguda, desesperada, como la de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba en un barco que se hundía. ¿En serio, Sandra? Le pregunté con una sonrisa que podría haber derretido acero. Así que cuando Leticia te preguntó si ya me había dicho sobre la cuenta, pensaste que se refería a un acuerdo familiar previo. Mi tono dejaba claro que no me creía ni una palabra de su explicación patética. Y supongo que también fue coincidencia que pidieras exactamente los platos más caros del menú. Alicia finalmente habló, y sus palabras fueron como una puñalada final en la espalda de Sandra. Sandra, todos escuchamos esa grabación. Tú sabías exactamente lo que estaba pasando. No trates de hacerte la inocente ahora. La traición dentro de la propia conspiración era casi deliciosa de presenciar, como ver a los lobos devorarse entre ellos. El mesero regresó, esta vez con la cuenta en la mano y una expresión que sugería que había estado esperando este momento desde que comenzó todo el drama. Señoras, necesito que resuelvan el tema del pago ahora. El gerente dice que si no pueden llegar a un acuerdo, tendremos que llamar a seguridad. Su paciencia profesional estaba claramente llegando a su límite. Leticia se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el restaurante como un disparo. Suegra, usted no puede irse así. Toda esta gente espera que usted pague. Ya les dije que usted se haría cargo de todo.
Su voz había subido tanto de volumen que prácticamente estaba gritando, atrayendo las miradas horrorizadas de todos los comensales del lugar. Estaba contando con que usted pagara mi cuenta, continuó gritando mientras yo me levantaba calmadamente de mi silla. No puede abandonarnos así. Su histeria había alcanzado niveles que rayaban en lo cómico, pero lo que más me impactó fue el uso posesivo de la palabra, mi cuenta. Ya ni siquiera pretendía que esto hubiera sido algo mutuo o familiar. Leticia, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su frenesí, mi voz cortando a través de su histeria como una espada afilada, creo que hay algo fundamental que no entiendes. Yo nunca acepté pagar esta cuenta. Tú asumiste que lo haría, pero nunca me preguntaste directamente, y yo nunca dije que sí. Mientras hablaba, abrí mi cartera con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la anticipación. Continué colocando exactamente $25 en efectivo sobre la mesa con la precisión de alguien que había calculado cada centavo. Cubre mi agua mineral y mi pechuga de pollo a la plancha, incluyendo propina generosa. El resto de esta cuenta astronómica es responsabilidad exclusiva de las personas que ordenaron esos platos y bebidas caras sin mi consentimiento. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tintineo de los cubiertos en las cocinas distantes. Juan miró la cantidad ridícula de dinero sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa, luego miró a su hermana con una expresión que mezclaba horror, asco y una incredulidad profunda que parecía atravesarle el alma. Leticia, ¿realmente esperabas que una mujer de 73 años pagara más de $1000 por una comida que tú organizaste sin su consentimiento? Su voz temblaba con cada palabra, como si estuviera luchando por procesar la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Ella tiene dinero, gritó Leticia, y ahora su verdadera personalidad estaba completamente expuesta como una herida abierta y purulenta. Vive en esa casa grande, tiene esas joyas caras, maneja ese auto nuevo. Un almuerzo de $1000 no significa nada para ella. Su argumento era tan repugnante y desprovisto de cualquier decencia humana que varias personas en mesas cercanas la miraron con disgusto evidente, algunos incluso susurrando entre ellos sobre el espectáculo vergonzoso que estaba presenciando. El hecho de que tenga dinero, respondí con una dignidad que había perfeccionado a lo largo de décadas de enfrentar todo tipo de adversidades, no te da derecho a robármelo. Y eso es exactamente lo que esto ha sido desde el principio, un intento de robo elaborado, premeditado y ejecutado con una crueldad que me deja sin palabras. Mis palabras cayeron como una sentencia final sobre toda la mesa, resonando con la autoridad de alguien que había visto suficiente vida para reconocer la maldad cuando la tenía frente a sus ojos. Ana se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo tremendo, y caminó hacia mí con pasos medidos. Rosa, yo voy a pagar mi parte de la cuenta y me voy contigo. No quiero ser parte de esto por ni un segundo más. Su decisión de cambiar de bando tan públicamente fue como una bofetada para Leticia, quien la miró con una furia que podría haber incendiado el restaurante entero. «Traidora», le gritó a Ana con una voz que se quebraba por la histeria. Tú sabías exactamente lo que estaba pasando y estuviste de acuerdo desde el principio. No puedes pretender ser inocente ahora que las cosas se pusieron feas. Pero sus acusaciones desesperadas solo la hundían más profundo en su propio agujero, como alguien que trata de escalar una pared de arena. Ana se detuvo en seco y se volvió hacia Leticia con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de ira y desprecio que transformó completamente su rostro habitualmente dulce. ¿Sabes qué, Leticia? Tienes razón. Yo sí sabía lo que estaba pasando, pero pensé que era una broma familiar inofensiva, no una estafa cruel y calculada. Hay una diferencia enorme entre una travesura familiar y lo que tú has hecho aquí. El mesero, que había estado observando todo este intercambio con una mezcla de horror profesional y fascinación morbosa, se acercó nuevamente. Señoras, realmente necesito que resuelvan esto ahora. Otros comensales se están quejando, y el gerente está considerando llamar a la policía si esto no se resuelve de manera civilizada. Su paciencia había llegado claramente al límite, y podía ver gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Por supuesto, respondí con la serenidad de alguien que tenía la conciencia completamente limpia. Como ya mencioné, mis $25 cubren exactamente lo que yo consumí. En cuanto al resto, hice una pausa deliberada, dejando que mis ojos recorrieran cada rostro en la mesa. Sugiero que las personas que ordenaron langosta termidor, salmón con trufa negra, whisky añejo y múltiples botellas de vino se hagan responsables de sus propias decisiones gastronómicas. Arturo,
que había permanecido en silencio durante la mayor parte de este drama, finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y llena de vergüenza. Yo puedo pagar mi parte. No sabía que esto iba a terminar así. Pensé que era solo una reunión familiar normal. Sus palabras sonaban genuinas, y por primera vez en toda la tarde, sentí algo parecido a la compasión por uno de los participantes en esta farsa. Arturo, le dije con una gentileza que reservé especialmente para él, aprecio tu honestidad y tu voluntad de asumir responsabilidad. Eso habla muy bien de tu carácter. Mi comentario hizo que se sonrojara, pero también pude ver el alivio en sus ojos al darse cuenta de que no lo consideraba parte de la conspiración principal. Sandra, por otro lado, parecía estar entrando en pánico total. Yo no tengo $1000 para pagar esto. Pensé que Rosa iba a pagar. Leticia me aseguró que era algo que ustedes ya habían acordado. Sus palabras salían atropellándose unas contra otras, como si la velocidad pudiera de alguna manera cambiar la realidad de su situación. Sandra, le dije con una sonrisa que era pura compasión fingida, tal vez la próxima vez debería verificar estos acuerdos directamente conmigo antes de pedir el plato más caro del menú. La comunicación directa puede evitar muchos malentendidos costosos. Mi tono era dulce como la miel, pero el mensaje era claro como el cristal. Leticia, que había estado observando cómo su conspiración se desmoronaba pieza por pieza, finalmente explotó con una furia que hizo que todos los comensales cercanos se giraran para mirar. Esto es ridículo. Usted es una mujer rica y egoísta que se niega a ayudar a su propia familia. Jorge va a escuchar sobre esto, y va a estar muy decepcionado de su madre. Su amenaza sobre Jorge fue el error final, la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Me acerqué a ella con pasos lentos y deliberados, y cuando hablé, mi voz tenía una calidad que hizo que se encogiera visiblemente. Leticia, querida, creo que eres tú quien va a tener una conversación muy interesante con Jorge. Especialmente cuando le muestre las grabaciones de esta tarde y le explique cómo has estado usando su amor por mí para financiar tus gastos secretos. El color se drenó completamente de su rostro, dejándola pálida como papel. Era evidente que no había considerado las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Había estado tan enfocada en su plan inmediato que no había pensado en lo que pasaría después. La realidad de que tendría que enfrentar a su esposo con la verdad de lo que había hecho comenzó a hundirse como plomo en su estómago. Jorge no. Él no te va a creer, tartamudeó, pero su voz carecía de cualquier convicción. Él me ama. Él va a estar de mi lado. Pero incluso mientras decía las palabras, pude ver en sus ojos que sabía que no eran verdad. Jorge era muchas cosas, pero no era tonto, y definitivamente no toleraría este tipo de manipulación hacia su madre. Juan se acercó a su hermana y la tomó del brazo con una firmeza que sugería que había tomado una decisión. Leticia, vamos a pagar nuestra parte de esta cuenta, y luego vas a ir a casa y le vas a decir la verdad a Jorge sobre todo esto. Si no lo haces tú, lo haré yo. Su ultimátum era claro, y la expresión en su rostro mostraba que hablaba completamente en serio. Alicia asintió en apoyo a su esposo. Juan tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. No podemos ser parte de esto por más tiempo. Su voz era firme, y pude ver que había llegado a la misma conclusión que Juan. Era mejor cortar lazos con este comportamiento ahora antes de que las cosas se empeoraran aún más. El gerente del restaurante finalmente se acercó personalmente, acompañado por 2 miembros del personal de seguridad. Señoras, necesito que esta situación se resuelva inmediatamente. Tienen 5 minutos para decidir cómo van a manejar el pago, o tendremos que tomar medidas más drásticas. Su tono era profesional pero firme, y era evidente que había alcanzado el límite de su paciencia con todo este drama. Por supuesto, respondí, manteniendo mi compostura perfecta a pesar del caos que me rodeaba. Como mencioné, yo ya he pagado mi parte. Señalé hacia los $25 que seguían sobre la mesa como un recordatorio silencioso de mi posición inquebrantable en todo este asunto. Leticia miró los $25 sobre la mesa como si fueran una declaración de guerra, sus ojos brillando con una desesperación que rayaba en la locura. El silencio se extendió como una plaga por todo el restaurante, y pude sentir las miradas de curiosidad morbosa de los otros comensales que habían dejado de lado sus propias conversaciones para presenciar este espectáculo familiar devastador que se desarrollaba frente a sus ojos. «No puede hacerme esto», gritó finalmente, su voz quebrándose en múltiples octavas como la de una adolescente en plena rabieta. «Usted es mi suegra. Se supone que debe apoyar a su familia».
Jorge me va a matar si regreso a casa y le digo que no pude conseguir el dinero que necesitamos. Sus palabras revelaron más de lo que pretendía, confirmando que había mentiras más profundas en su matrimonio de las que cualquiera de nosotros había imaginado. Juan soltó el brazo de su hermana como si de repente se hubiera vuelto tóxico. ¿Qué quieres decir con conseguir el dinero que necesitamos? Leticia, ¿le dijiste a Jorge que ya tenías arreglado esto con la tía Rosa? Su voz tenía una calidad peligrosa que reconocí inmediatamente. Era el tono que usaba cuando estaba tratando de controlar una ira monumental. No. Es complicado, balbuceó Leticia, y por primera vez pude ver terror genuino en sus ojos. No terror por las consecuencias financieras de lo que había hecho, sino terror por tener que enfrentar la verdad de sus mentiras con las personas que la conocían mejor. Jorge estaba tan estresado por el dinero, y yo solo quería solucionarlo. Pensé que Rosa entendería, que sería generosa como siempre. Como siempre, repetí, y ahora mi voz tenía un filo que podría haber cortado diamantes. Leticia, creo que es hora de que seamos completamente honestas sobre este tema. ¿Cuánto dinero has obtenido de Jorge, supuestamente para emergencias familiares, que en realidad era para tus gastos personales? La pregunta colgó en el aire como una guillotina esperando caer. Sandra, que había estado calculando desesperadamente en su teléfono, levantó la vista con pánico absoluto. Rosa, por favor, reconsidere esto. Mi parte de la cuenta es de casi $300. Yo realmente no puedo pagar eso ahora mismo. Mi tarjeta de crédito está al límite. Su súplica sonaba patética, pero lo que más me molestó fue la implicación de que yo tenía alguna obligación moral de rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Sandra, le respondí con una paciencia exagerada que era más insultante que cualquier grito. Tal vez debería haber considerado el estado de su tarjeta de crédito antes de pedir langosta termidor y champagne. La planificación financiera personal es una habilidad muy útil en la vida adulta. Mis palabras fueron como bofetadas verbales que la hicieron encogerse visiblemente. Ana se acercó al mesero y le entregó su tarjeta de crédito. Por favor, cobre mi parte por separado. Quiero que quede muy claro que yo me hago responsable de mis propias decisiones. Su gesto fue como un rayo de luz en medio de toda esta oscuridad moral, y sentí una oleada de orgullo por mi hermana que no había esperado. El mesero tomó la tarjeta de Ana con visible alivio. Por supuesto, señora. ¿Alguien más quiere pagar por separado? Sus ojos recorrieron la mesa con una esperanza profesional que era casi dolorosa de presenciar. Era evidente que había visto este tipo de situaciones antes, pero probablemente nunca a este nivel de drama familiar devastador. Arturo se adelantó tímidamente. Yo también puedo pagar lo mío por separado. No quiero ser parte de esto. Señaló vagamente hacia Leticia, que ahora estaba sollozando de manera tan dramática que parecía estar auditioning para una telenovela de medianoche. Muy bien, dijo el mesero, claramente aliviado de que al menos algunos adultos responsables estuvieran emergiendo de este caos. Eso deja aproximadamente $800 para ser divididos entre... Sus ojos se movieron hacia Leticia, Juan, Alicia y Sandra como si estuviera calculando las probabilidades de cobrar esa cantidad. Leticia se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó nuevamente, esta vez golpeando la mesa detrás de nosotros y derramando el vino de una pareja inocente que había tenido la mala suerte de cenar cerca de nuestro drama familiar. Esto es una pesadilla. Todo esto es culpa suya, Rosa. Usted arruinó todo con sus sospechas paranoides y sus grabaciones secretas. La pareja de la mesa vecina se levantó indignada, el hombre limpiándose el vino tinto de su camisa blanca. Oiga, señora. Controle a su familia. Su esposa asentía vigorosamente mientras intentaba secar su vestido verde con servilletas. El gerente del restaurante se acercó inmediatamente para manejar esta nueva crisis, claramente calculando cuánto más daño podría causar nuestro grupo. Lo siento muchísimo, les dije a la pareja afectada, levantándome con la dignidad intacta. Por favor, permítame cubrir los costos de limpieza de su ropa. Saqué mi cartera y les entregué $100 sin dudarlo. Esto no debería haber sucedido, y lamento profundamente que se hayan visto afectados por nuestros asuntos familiares. La generosidad genuina de mi gesto hacia extraños, en contraste directo con mi negativa a pagar la cuenta manipulada de mi propia familia, no pasó desapercibida para nadie en nuestra mesa.
Juan me miró con una expresión de comprensión que me hizo darme cuenta de que finalmente había entendido la diferencia fundamental entre ser generoso por elección y ser extorsionado por manipulación. Rosa, dijo Juan con una voz llena de vergüenza genuina, quiero disculparme por mi parte en todo esto. No me di cuenta de que Leticia había planeado esto tan elaboradamente. Si hubiera sabido. Su voz se desvaneció, pero pude ver en sus ojos que realmente no había sabido la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Juan, le respondí con una gentileza que reservé especialmente para él, creo que tu hermana es muy hábil manipulando situaciones para que parezcan diferentes de lo que realmente son. No te culpo por haber sido engañado también. Mis palabras fueron como un bálsamo para él, pero como veneno para Leticia, quien me fulminó con una mirada de odio puro. Alicia se acercó a Juan y le susurró algo al oído que no pude escuchar, pero que obviamente tenía que ver con irse del restaurante lo antes posible. Juan asintió y sacó su billetera. Vamos a pagar nuestra parte y nos vamos. Leticia, puedes venir con nosotros o encontrar tu propia manera de llegar a casa, pero no vamos a ser parte de más drama. No pueden abandonarme así, gritó Leticia, su voz alcanzando un nivel de histeria que hizo que varios niños en mesas cercanas comenzaran a llorar. Somos familia. La familia se apoya mutuamente. Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había revelado sobre sus verdaderas intenciones. La familia sí se apoya mutuamente, le respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su frenesí, pero el apoyo familiar se basa en honestidad, respeto mutuo y comunicación abierta. Lo que tú has hecho aquí no tiene nada que ver con el apoyo familiar verdadero. Es manipulación pura y simple. El gerente regresó con 2 miembros adicionales del personal de seguridad. Señoras, esta situación ha alcanzado un punto donde está afectando negativamente a otros comensales. Necesito que resuelvan el pago inmediatamente o tendremos que pedirles que se retiren del establecimiento. Su paciencia había llegado oficialmente a su fin. Sandra se levantó temblorosamente. Yo voy a tener que llamar a mi esposo para que venga con su tarjeta de crédito. No tengo otra opción. Su admisión fue la gota final que confirmó que todo este plan había sido un castillo de naipes construido sobre la asunción de que yo sería lo suficientemente ingenua o intimidada para pagar sin resistencia. Perfecto, dije, recogiendo mi bolso y preparándome para irme. Eso les dará tiempo a todos para reflexionar sobre las decisiones que llevaron a esta situación. Me volví hacia Leticia una última vez. Y Leticia, querida, cuando hables con Jorge esta noche, asegúrate de contarle toda la verdad. Porque si no lo haces tú, definitivamente lo haré yo. La amenaza era real y ella lo sabía. Sus sollozos se intensificaron, pero ahora había una nota de desesperación genuina que no había estado presente antes. Se había dado cuenta de que no había forma de salir de esto sin enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Ana se acercó a mí y me tomó del brazo. ¿Estás lista para irnos, Rosa? Su pregunta era simple, pero el apoyo implícito en sus palabras significaba más para mí de lo que podría haber expresado en ese momento. Completamente lista, respondí, y juntas comenzamos a caminar hacia la salida del restaurante, dejando atrás el caos que Leticia había creado con sus propias manos manipuladoras y su corazón codicioso. Mientras Ana y yo caminábamos hacia la salida del restaurante, pude escuchar detrás de nosotras el sonido inconfundible del caos total. Leticia sollozando histéricamente, Sandra rogando por teléfono a su esposo, Juan discutiendo en voz baja pero intensa con su hermana, y el gerente tratando de mantener algún vestigio de orden profesional en medio de este desastre familiar monumental que había transformado su elegante establecimiento en el escenario de una telenovela de la vida real. El aire fresco de la tarde me golpeó como una bendición cuando finalmente salimos del restaurante. Era como escapar de una prisión sofocante donde el aire mismo había sido envenenado por la traición y la manipulación. Ana y yo nos detuvimos en la acera, y por un momento simplemente nos quedamos ahí, procesando todo lo que acababa de suceder en las últimas 2 horas. Rosa, dijo Ana finalmente, su voz llena de una mezcla de admiración e incredulidad, no puedo creer lo que acabo de presenciar. Tú sabías desde el principio lo que estaba pasando, ¿verdad? Su pregunta contenía una nueva comprensión sobre su hermana mayor que claramente no había tenido antes de esta tarde reveladora. No desde el principio, admití con una sonrisa que finalmente pude permitirme ser genuina, pero las señales estaban todas ahí para cualquiera que quisiera verlas. El problema es que Leticia subestimó completamente con quién se estaba metiendo. Creía que por ser mayor,
sería automáticamente más vulnerable a su manipulación. Saqué mi teléfono y reproduje una parte más de la grabación que no había compartido en el restaurante. La voz de Leticia llenó el aire de la acera. La vieja estúpida va a caer como un pollo en el matadero. Jorge siempre dice que su madre es demasiado generosa para su propio bien. Va a ser como quitarle dulces a un bebé. Ana se llevó las manos a la boca, claramente horrorizada por la crueldad casual en las palabras de mi nuera. Dios mío, Rosa, susurró Ana, ¿cómo pudiste mantener la compostura escuchando algo así? Su pregunta tocó algo profundo en mí, algo que había estado alimentando mi determinación durante toda esta prueba devastadora. 60 años de experiencia lidiando con todo tipo de personas, respondí mientras guardaba el teléfono en mi bolso. He aprendido que la mejor venganza contra la crueldad es demostrar que subestimaron gravemente a su objetivo. Leticia pensó que era la cazadora, pero resultó ser la presa. La satisfacción en mi voz era innegable, y no me disculpé por ella. Mi teléfono sonó en ese momento, y cuando vi el nombre en la pantalla, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Jorge. Hola, mi amor, respondí, manteniendo mi voz tan normal como fuera posible mientras Ana me observaba con ojos llenos de curiosidad y preocupación. Mamá, la voz de Jorge sonaba tensa y confundida. Leticia acaba de llamarme llorando histéricamente. Dice que hubo algún tipo de confrontación horrible en un restaurante y que tú te negaste a pagar una cuenta familiar. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Puedes explicarme qué sucedió realmente? El momento de la verdad había llegado más rápido de lo que había anticipado. Jorge, hijo, creo que es mejor que vengas a mi casa esta noche para que podamos hablar cara a cara sobre esto. Es una situación muy complicada que involucra más que solo una cuenta de restaurante. Mi respuesta fue deliberadamente vaga porque sabía que esta conversación requería toda mi atención y no podía ser manejada adecuadamente por teléfono. Mamá, me estás asustando, admitió Jorge, y pude escuchar la preocupación genuina en su voz. Leticia dice que fuiste cruel con ella, que la humillaste públicamente y que grabaste conversaciones privadas. Eso no suena como tú para nada. Su confusión era comprensible. Durante 35 años, había conocido solo mi lado maternal protector, no mi lado estratégico defensivo. Jorge, dije con toda la gentileza que pude reunir, ven a casa a las 8 esta noche. Trae a Leticia si quiere venir. Vamos a aclarar todo esto de una vez por todas, y vas a escuchar exactamente lo que sucedió, palabra por palabra. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, porque sabía que necesitaba tiempo para prepararme para la conversación más difícil que iba a tener con mi hijo. Ana me miró con una expresión de preocupación maternal. ¿Estás preparada para eso? Jorge ama a Leticia, y esto va a ser devastador para él. Su preocupación era válida. Destruir la imagen que alguien tiene de su cónyuge nunca es fácil, especialmente cuando ese alguien es tu propio hijo. Ana, respondí mientras comenzábamos a caminar hacia nuestros autos, lo que va a ser devastador para Jorge es descubrir que ha estado siendo manipulado para obtener dinero bajo falsas pretensiones durante meses. Lo que va a ser devastador es darse cuenta de que su esposa lo considera tan ingenuo que podía usarlo como intermediario inconsciente en sus esquemas financieros. Mi voz se endureció mientras hablaba, porque la traición hacia Jorge me dolía tanto como la traición hacia mí. Llegamos a mi auto, y antes de irme, Ana me abrazó fuertemente. Rosa, estoy tan orgullosa de cómo manejaste esto. Y estoy avergonzada de haber sido parte de ello, aunque fuera sin saber completamente lo que estaba pasando. Su disculpa era genuina, y la acepté con la gracia que viene solo con la familia verdadera. Ana, la diferencia entre tú y los demás es que cuando te diste cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, cambiaste de bando inmediatamente. Eso dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Mi perdón era completo, porque había visto su alma durante la crisis, y era buena. El viaje a casa me dio tiempo para procesar todo lo que había sucedido y prepararme mentalmente para la confrontación final con Jorge y Leticia. Mientras manejaba por las calles familiares de mi vecindario, reflexioné sobre la ironía de toda la situación. Leticia había intentado usar mi amor por Jorge contra mí, pero al final, ese mismo amor me había dado la fuerza para protegerlo de sus manipulaciones. Llegué a casa y me serví una taza de té, mi ritual personal para procesar situaciones estresantes. Mientras el líquido caliente calmaba mis nervios, revisé las grabaciones en mi teléfono una vez más, asegurándome de tener todo organizado para la presentación que tendría que hacer esa noche. No era una tarea que disfrutara,
pero era necesaria. A las 8 en punto exactamente, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Jorge parado solo en mi porche, con una expresión de confusión y preocupación que me partió el corazón. ¿Dónde está Leticia?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Dice que no puede enfrentar otra confrontación contigo hoy, respondió Jorge, entrando a la casa que había sido su hogar durante toda su infancia. Mamá, realmente necesito entender qué pasó. Leticia está devastada, y tú pareces diferente, más dura de lo normal. Su observación era astuta. Esta experiencia me había cambiado, había despertado un lado de mí que había estado dormido durante años. Jorge, siéntate, le dije, señalando hacia el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad sobre lo que tu esposa ha estado haciendo. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa de centro entre nosotros como evidencia silenciosa. Antes de que digas cualquier cosa, comenzó Jorge, claramente tratando de proteger a su esposa, quiero que sepas que Leticia me contó su versión de los eventos. Dice que organizó un almuerzo familiar inocente y que tú malinterpretaste completamente sus intenciones. Dice que te volviste paranoica y agresiva sin razón. Jorge, le dije con toda la paciencia que había acumulado en 7 décadas de vida, antes de continuar, quiero preguntarte algo muy importante. En los últimos 6 meses, ¿cuánto dinero me has pedido prestado para diferentes emergencias? Mi pregunta lo tomó completamente por sorpresa, y pude ver en sus ojos que comenzaba a conectar puntos que no había conectado antes. Su rostro palideció mientras mentalmente sumaba las cantidades, probablemente unos $3,000 en total. Pero mamá, esas fueron emergencias reales. El auto, el dentista, la filtración del techo. Su voz se desvaneció mientras se daba cuenta de hacia dónde se dirigía esta conversación. Jorge, dije suavemente, preparándome para romper el corazón de mi hijo, necesitas escuchar estas grabaciones. Y después de escucharlas, vas a entender por qué Leticia realmente no quiso venir aquí esta noche. Presioné el botón de reproducir, y la voz de su esposa llenó la habitación, destruyendo su mundo una palabra cruel a la vez.